Ok, entonces ¿sí? Decíamos que las matemáticas básicamente van a ser una herramienta que yo voy a utilizar dentro de lo que es la ingeniería química. Y esta herramienta me va a permitir resolver problemas o que estos se vuelvan más sencillos o que yo pueda generalizar ese fenómeno. ¿Sale? Entonces, ¿sí? Vamos a pensar que estoy estudiando un fenómeno físico o un fenómeno químico, como ustedes gusten. ¿Ok? Si estoy analizando un fenómeno físico, un fenómeno químico, generalmente todos los fenómenos, más bien todos los fenómenos, cuando hablamos de energía o hablamos de materia, van a seguir un patrón en la transformación, ¿sí? O en la composición. Esa es una ventaja de la ingeniería. Y entonces, si todo sigue un patrón, yo puedo llevar ese patrón a un modelo matemático. Y entonces vamos a pensar que estoy estudiando una reacción química, la formación de los productos, el crecimiento, ¿sí? De una población de microorganismos, ¿sale? En un reactor bioquímico, ¿sí? El incremento de la contaminación, lo que ustedes quieran. Y tengo estos datos estadísticos. Una vez que tengo los datos estadísticos, los analizamos, ¿verdad? Y encuentro que entre estos datos estadísticos hay una separación. Esta separación es de 4. ¿Ok? Y entonces lo que me interesa es encontrar un modelo matemático que me describa esta secuencia de números. Y decíamos, eso es muy sencillo, ¿verdad? Porque voy a considerar esta secuencia de números como 4 y la voy a multiplicar por n. ¿Sí? Y entonces decíamos, 4 por 1 me va a dar 4. Para obtener el 3 le voy a restar 1. Y decíamos, ese es un modelo matemático, es una ecuación, no es una función. ¿Sí? Ustedes la pueden escribir como f, si la quieren escribir así, f de n es igual a 4n menos 1. Pero también la pueden escribir como f de x es igual a 4x menos 1. Y por ahí a alguien se le ocurre, oiga maestro, ¿y por qué f? Por función, pero le pueden poner s de t igual a 4t menos 1. Incluso también la podemos simplificar y decir y es igual a 4x menos 1. ¿Sale? Cualquiera de estas funciones, ecuaciones, modelos matemáticos, como le quieran llamar, me representa esta sucesión, ¿sí? Y esa sucesión no es otra cosa que estos datos aritméticos, ¿ok? Y entonces decíamos, esa es la parte sencilla. Yo puedo encontrar el número que sigue o el número que continúa, pero también me interesa como ingeniero simplificar el proceso. No quiero estar haciendo la suma con la calculadora o estar haciendo la suma con el ábaco, ¿sí? Como ingeniero me interesa llevar esto a un modelo matemático y que me realice la suma. Entonces decíamos, bueno, eso es muy sencillo, ¿verdad? ¿Cómo encontrar el modelo matemático que me haga la suma? Tomábamos como base el 4n, ¿ok? 4n. Y decíamos, ok, aquí tengo un 3, ¿sale? Este 3 de acá menos este 1 de acá me va a dar 2. Ahí está. 4n más 2 y lo multiplicábamos por n. Siempre era multiplicarlo por n. ¿Ok? Y decíamos, ¿entre cuánto lo voy a dividir o así está correcto? Checamos. ¿Sí? N me representa los números naturales, que son los números que yo utilizo para sumar. Y entonces decíamos, 4 por 1, 4. Más 2, 6.
por una, 6. Para que me dé el 3 del inicio necesito un 2. ¿Sale? Y entonces ya teníamos la ecuación. Esa ecuación me va haciendo la suma de forma automática. Vamos a checar nada más el primer valor para los compañeros que no han estado en las sesiones anteriores y pueden ir realizando las actividades. Sería 4 por 1, 4, más 2, 6, por 1, 6, entre 2, y me daba el 3. Y luego dicen, quiero que me haga la suma, quiero que 3 más 7 y me dé 10. ¿Ok? Vamos a ver. Entonces n es el contador, es el número que yo utilizo para sumar. Y decíamos, 4 por 2, 8. 8 más 2, 10. 10 por 2, 20. Entre 2 a 10. Y me hace la suma. Y luego si sumamos 10 más 11, 21. ¿Ok? Y entonces n va cambiando. Ahora n vale 3. ¿Vale? 3 sería 4 por 3, 12. 12 más 2. ¿Cuántos llevamos? 14. 14 por 3. Háganlo en la calculadora y lo dividen entre 2. Y les tiene que dar 21. 42 entre 2 y les da 21. ¿Saben, chicos? Revísenlo, ¿sí? Es 4 por 3, 12 para los que no han entrado, más 2, ¿sí? Les da 14, lo multiplican por 3, les da 42, entre 2 y les da el 21. ¿Ok? Y entonces ese es un modelo matemático que me va haciendo la suma. Y ese modelo matemático lo pueden escribir ustedes como f de n igual a 4n más 2 por n sobre 2. Lo pueden escribir también como f de x igual a 4x más 2 por x sobre 2. ¿Sí? Y dicen, no me gusta la f, yo le voy a poner s de t porque estoy hablando de desplazamiento y tiempo. Y entonces le pone 4t más 2 por t sobre 2. ¿Ok? Y me representan modelos matemáticos. Y igual a 4x más 2 por x sobre 2. ¿Sí? Y esos modelos matemáticos ya los conocemos, ya los hemos utilizado. ¿Sí? Nuestro maestro de la secundaria, nuestro maestro de prepa, nos da las formulitas o nos da los modelos matemáticos. Y nos dice, la energía cinética de un cuerpo, ¿sí? La energía cinética, EK, de un cuerpo, es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Esta ecuación o este modelo matemático no es otra cosa que una función f de v igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Sí? Generalmente yo la estudio, mi maestro me dijo que era f de x, el de matemáticas me dice es f de x igual a la ecuación un medio, esta m es una constante, le voy a poner ahorita a, ¿sí? Por x elevada al cuadrado. Y si la constante tiene un valor, f de x es igual, vamos a ponerle 20 sobre 2 por x al cuadrado. Y si la simplifico, f de x es igual a 10x al cuadrado. ¿Vale? Y entonces, si se dan cuenta, siempre hemos trabajado ecuaciones, hemos trabajado funciones, hemos trabajado que la ecuación de la línea recta, que la ecuación de la parábola, que la ecuación de la hipérbola, ¿sí? Y entonces, ¿qué me representan esas ecuaciones? Pues esta ecuación me representa la energía cinética de un cuerpo. Chequen cómo cambia
la ecuación cinética de un cuerpo. F de x es igual a 10x al cuadrado. ¿Sí? Si me la dan así, no sé a qué se refiere con la energía cinética. ¿Sí? Pero cuando les dice el maestro, grafica esta función de f de x, 10x al cuadrado, y le dan valores a x y la grafican. ¿Sí? Ahorita en cálculo diferencial están viendo funciones. ¿Sale? Y dicen, grafica la función. Ahí está la gráfica de la función. Ah, bueno, esta función en matemáticas me representa una parábola o la mitad de la parábola. Me da el comportamiento de la parábola. En física me representa la energía cinética de un cuerpo. ¿Sale? Entonces fíjense, ¿sí? Algo que yo utilicé en aritmética, la llevé a un modelo matemático. Y entonces ese modelo matemático lo utilizo para explicar ese fenómeno. ¿Sale? Y entonces lo único que tengo que hacer es relacionarlo y darle sentido a las variables x o a la variable t. ¿Sí? Muchas veces el maestro nos dio una ecuación para el tiro parabólico, para la ecuación de la caída libre, o nos dio la ecuación del proyectil cuando está en función de la velocidad inicial o cuando está en función del ángulo, ¿sí? Y no sabíamos qué me representaba ni de dónde proviene esa ecuación. Pues todas las ecuaciones, ¿sí? Así como las pueden ver muy sencillas o muy difíciles, la fuerza es igual a la masa por la aceleración de la gravedad o la aceleración del movimiento rectilíneo, ¿sí? Todas esas ecuaciones provienen de datos aritméticos. ¿Sale? ¿Qué es lo que hago con los datos aritméticos? Los voy a llevar a un modelo matemático. Voy a hacer que la hipótesis, lo que yo digo, que es directamente proporcional o que está aumentando o que es inversamente proporcional, lo voy a explicar por medio de las matemáticas o por medio de un modelo matemático, para que entonces el ingeniero, ¿sale?, se le facilite el uso de ese modelo matemático para diseñar, ¿sí?, un equipo, para optimizar un proceso. ¿Sale, chicos? Y entonces, ¿sí?, hay muchos fenómenos o hay muchas variables que tienen un comportamiento, ¿sí?, un poquito, vamos a llamarle, en un intervalo que no puedo ver la diferencia de estudio o el cambio. ¿Sale? Por ejemplo, en una reacción química. Y entonces, generalmente el maestro nos dijo, mira, es que cuando tú tienes el producto A más el producto B, vas a obtener el producto C. ¿Sí? Y entonces, ¿sí?, es como en la tortillería. Vamos a meter tanta cantidad de cal, sí, porque llevan cal, ¿verdad? Vamos a meter tanta cantidad de masa para tener tantos kilos de tortilla. Aquí en los reactivos es lo mismo. ¿Cuánto gas propano C3H8 más cuánto 2 voy a necesitar para producir la combustión, para producir C? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, aquí se produce CO2 más H2O. ¿Sale? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que, compañerita, va a participar? A ver, vamos a ver. ¿No? ¿Nadie quiere participar? Adelante. No. Adelante, Adán. ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Ok, chicos, entonces les decía yo, el maestro me da la ecuación y no lo relacionamos con las matemáticas, ¿verdad? Sí, no nos interesa. Sí, pero eso es interesante, checar cómo cambia la velocidad de la reacción, ¿sí?, en la transformación
de la concentración de A, ¿sí? Puede ser lineal o puede ser a la n, vamos a ponerle a la n para generalizarla, y por una constante. Bueno, primero vamos a generalizarla. Primero es proporcional, ¿verdad? La velocidad de cambio, ¿sí?, de esto, la velocidad de cambio del propano más el oxígeno más el CO2 y el agua, ¿sí?, esta transformación química es proporcional. Y decimos, ¿cómo convertir este símbolo de proporcionalidad a una igualdad? Y entonces por ahí a alguien se le ocurrió, vamos a agregar una constante, ¿sí?, por la concentración de A a la N. ¿Ok? Y entonces, si nosotros seguimos, ¿sí?, de la forma, ¿sí?, al azar, por llamarle así, y decir, bueno, es que siempre que tengo gas propano y en presencia de oxígeno se realiza la combustión y se produce CO2 y se produce agua, ¿vale? ¿Qué es lo que le interesa al ingeniero químico? Analizar esta velocidad de reacción, analizar cuál es la velocidad de cambio de los reactivos a los productos. Y entonces dice, bueno, para analizar la velocidad de cambio con respecto del tiempo, ¿sale?, me voy a basar en las concentraciones. Y entonces tomo la concentración de A, tomo la concentración de B y veo cómo desaparece con respecto del tiempo. Ahí está. La línea azul me va a representar la velocidad del cambio con respecto del tiempo. ¿Ok? Pero también tengo la otra curva, ¿verdad? ¿Sí? Mientras esta línea me representa la desaparición o la transformación del propano y del oxígeno, tenemos otra curva que me representa la formación de los productos, la formación del CO2 y del agua. ¿Ok? Y entonces dicen, bueno, ¿cómo voy a estudiar esa parte? Pues bien sencillo, con las matemáticas. ¿Ok? Y entonces voy a ponerme a ver cómo cambian las concentraciones con respecto del tiempo. Voy a ver cómo cambia la formación o la concentración de formación con respecto del tiempo. Estos son reactivos y estos son productos. ¿Sale? Esta reacción química es lo que hacemos cada que fumamos, cada que enciende el encendedor, cada que prenden la estufa. Están consumiendo propano, en presencia de O2 se está produciendo CO2 y se está produciendo vapor de agua. ¿Ok? Entonces, eso es una reacción química. ¿Qué es lo que le interesa al ingeniero? Optimizar y mejorar el proceso. ¿Sale? ¿Cómo lo voy a hacer? Pues bien sencillo, chicos. Tengo que utilizar las matemáticas, tengo que utilizar la aritmética. Que si aquí tengo, ¿sí?, una concentración inicial de 20 gramos mol, ¿sí? Bueno, no es cierto, no es concentración, ¿sí? 20 mol por litro, ¿sale? Para marcar términos de concentración. Aquí tenemos una concentración y tengo que ir analizando cómo cambia esa concentración con respecto del tiempo. ¿Ok? O quiero analizar cómo cambia la formación de los productos con respecto del tiempo. ¿Ok? Entonces, en una combustión generalmente me interesan los reactivos. Si estoy obteniendo un producto para fabricar un medicamento, por ejemplo, me interesa acá. ¿Con qué velocidad se produce? Si estoy buscando un nuevo catalizador, esto es lo que me interesa. La formación del óxido de titanio o la formación de los óxidos de cobre. ¿Sale? Y entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pues lo tengo que hacer de manera cuantitativa. ¿Cuál es la manera cuantitativa?
los números, las matemáticas, y necesito llegar a un modelo matemático que me represente, ¿sí?, esta curva azul o esta curva en rojo. ¿Ok? Y entonces, aquí es donde está lo interesante, ¿sale? Cuando la aritmética, el álgebra, no me pueden explicar básicamente estos cambios, porque son muy rápidos con respecto al tiempo, ¿sale? No los puedo analizar, ¿sí? Porque el cambio o la combustión se da tan rápida que es, podemos llamarle instantánea, es flash, ¿sale? Entonces voy a utilizar ciertas propiedades para explicar esta línea o esta línea. Voy a utilizar el número de Euler, ¿sale? Lo contrario del número de Euler, ¿sí?, va a ser el logaritmo natural, ¿sale? Lo contrario del número de Euler va a ser el logaritmo natural, ¿sale? Pero también tengo, por ahí dijo alguien, bueno, vamos a utilizar los logaritmos en base 10, ¿sale? Y entonces tengo el logaritmo de 10, lo voy a poner aquí, de x, ¿sale? Y eso, ¿qué me está diciendo? Ah, tengo la base de 10 elevado a la x. ¿Ok? Y entonces así es como surge el uso de estas funciones, los logaritmos y los exponenciales. ¿Ok? Entonces, pero todo parte de la aritmética, ¿sí? Y entonces hay problemas o hay fenómenos físicos y químicos que ocurren muy rápido. Como ocurren muy rápido, así como no los podemos visualizar, ¿sí?, tampoco los podemos estudiar, porque cambian, ¿sí?, en milésimas de segundo. Cuando eso sucede, vamos a analizar esos cambios o vamos a analizar esos fenómenos por medio de los logaritmos de base 10 y los logaritmos naturales. ¿Ok? Entonces, ya por ahí cuando ustedes vayan en cuarto, en tercero, en quinto, ¿sí?, van a empezar a ver que las velocidades de la reacción. ¿Y cómo estudio la velocidad de la reacción? Pues con funciones logarítmicas. ¿Puedo linealizar una función logarítmica? Sí. ¿Puedo linealizar una función exponencial? Sí. Para eso vamos a utilizar el álgebra, ¿vale? ¿Por qué explico, ¿sí?, muchos de los fenómenos por medio de los logaritmos y por medio de las exponenciales? Cuando ustedes explican el crecimiento, ¿sí?, de una población, generalmente se va a dar de forma exponencial. Cuando ustedes explican el crecimiento de la producción, por ejemplo, de un país, generalmente se va a dar lineal. Nada más para que se den una idea. El crecimiento de la población, ¿sí? El mexicano parece conejo. ¿Quién sabe de dónde y cómo? Pero se reproduce, ¿sale? Y entonces el crecimiento de la población es así, de forma exponencial. Es muy rápido, ¿sí? Les puse el ejemplo de los conejitos porque en 2 meses tengo 30 conejos. Y luego al otro mes o a los otros, no sé qué periodo de gestación es para los conejos, vamos a pensar que cada 3 meses, a los otros 3 meses ya tengo 90 conejos y así sucesivamente. Y esto va creciendo de forma exponencial, ¿sale? Entonces, para estudiar esos fenómenos que son muy rápidos, como es el crecimiento de la población de los conejos, tengo que utilizar ecuaciones exponenciales o ecuaciones algebraicas, ¿sale? De forma logarítmica. Una pregunta. ¿Sí? ¿Es necesario usar esas dos o puedes otra? Para explicar el comportamiento de esos fenómenos que cambian muy drásticamente,
generalmente son las ecuaciones logarítmicas y las ecuaciones exponenciales. Si el fenómeno no cambia tan drásticamente, me quedo con las ecuaciones cuadráticas, las ecuaciones cúbicas o las ecuaciones lineales. ¿Sale? Todo depende del fenómeno que estás trabajando, ¿sí? Pero básicamente, o tienes una ecuación, por ejemplo, esta, segunda ley de Newton, es una ecuación lineal, no tengo problemas con ella, ¿sí? La ecuación que les coloqué hace rato, la de la energía potencial, ¿sí? La energía potencial es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. Es una ecuación cuadrática, ¿sí? Los cambios los puedo estudiar yo con esa ecuación cuadrática, ¿sale? Pero cuando los cambios son totalmente mucho más rápidos, entonces ya no las puedo estudiar con las ecuaciones cuadráticas ni con las ecuaciones lineales. Tengo que utilizar las ecuaciones logarítmicas o las ecuaciones exponenciales, ¿sale? Y hasta ahí nos quedamos, ¿sí? Ya por ahí compañeritos, sería interesante a lo mejor, eso no lo estudiamos ya nosotros, tendríamos que tener una reacción, aquí te coloqué reacciones de orden 0, reacciones de orden 1, reacciones de orden 2, probablemente hasta una reacción de orden 3, no creo o no hemos estudiado reacciones de orden 4, quién sabe si existan, ¿sale? Probablemente sí, será interesante buscar ese campo de estudio de la química. Y entonces, ¿sí? Te comento esto porque nosotros generalmente estudiamos a la materia en una dimensión, en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, a lo mucho ya estamos exagerando, ¿sí? Con las reacciones nucleares. Pero por ejemplo, ¿sí? Aquellos ingenieros en electrónica, aquellos ingenieros físicos que les gusta los viajes al espacio o los arquitectos estudian algo que se llama los cuartiniones, ¿sale? La materia en 4 dimensiones. Entonces, para el diseño de una nave espacial no lo podemos hacer en 2 dimensiones, no lo podemos hacer en 3 dimensiones, lo tendríamos que hacer en 4 dimensiones. ¿Por qué en 4 dimensiones? Porque la Tierra tiene un movimiento de rotación y la Tierra tiene un movimiento de traslación. Y entonces, si yo hago el estudio nada más en 2 dimensiones, pues básicamente era lo que pasaba al inicio cuando querían diseñar naves espaciales que fueran a la Luna. Se quemaban, explotaban, ¿sale? Porque no cumplía con todas las características. Lo mismo los arquitectos, ¿sí? Un arquitecto tiene que estudiar el diseño de un edificio o de un puente, un ingeniero civil, en las 4 dimensiones. No lo pueden hacer en 3, porque si hay un temblor, se cae el edificio. ¿Por qué? Hay 2 tipos de temblores, dicen que son los que oscilan, ¿sí? Y son los que se desplazan, los gravitatorios. Y entonces, dependiendo del tipo de temblor o del acomodo de la Tierra, pues básicamente son las fuerzas o los vectores que tenemos que explicar mediante los modelos matemáticos. Y entonces, ese tipo de matemática es un poquito más avanzada. La deben de estudiar básicamente los físicos que se dedican a la construcción, los ingenieros civiles, o los físicos que se dedican al diseño, por ejemplo, de naves espaciales. Será interesante. Nosotros no sabemos qué pasaría en una reacción de cuarto orden. Esta n, cuando hablo del orden de la reacción, el orden puede ser 0, el orden puede ser 1 o el orden puede ser 2. ¿Sale? Generalmente son las reacciones que nosotros trabajamos en la química, en la ingeniería química, ¿sí? Probablemente por ahí unas reacciones de tercer orden, ¿sale? Pero son muy raras ya, ¿sí? Ya orden 4 realmente hasta ahorita no ha habido un químico que diga, tengo una reacción de cuarto orden, y ver cómo funciona, cómo actúa, ¿sale? Ahí ya no nos hemos metido con esos problemas. Y entonces, compañerito, que me preguntas eso, ¿sí? Generalmente las reacciones de orden 0, las reacciones de orden 1, las reacciones de orden 2, tienen un modelo matemático, ¿sale? Y las reacciones de orden 2, ¿sí? Que en teoría son un poquito de las más complicadas, generalmente son funciones logarítmicas
y son funciones exponenciales. Y entonces para estudiarlas, efectivamente tengo que linealizarlas, pero entonces linealizo la función logarítmica o linealizo la función exponencial, ¿sale? Eso es lo interesante de los mecanismos de reacción, ¿sale? Pero los tengo que explicar por medio de las matemáticas. Y entonces lo que vamos a checar ahorita son esas propiedades de los logaritmos, para que cuando ustedes lleven, ¿sí?, diseño de reactores, lleven fisicoquímica, lleven termodinámica, comprendan por qué las ecuaciones, ¿sí?, están en función de logaritmos o están en función de los exponenciales, ¿sale? Ese tema ya lo verán más adelante. Ahorita nosotros nada más vamos a ver la parte básica, que son operaciones sencillas utilizando los logaritmos naturales y de base 10. ¿Ok? Bien.